Hola, buenas noches a todos. Hoy tenemos el gusto y tengo el placer de transmitir desde Buenos Aires, Argentina, en una rotación que estoy haciendo actualmente en el Sanatorio Otamendi. Y bueno, el día de hoy tenemos también el placer y el gusto de tener a la doctora Wendy Yareli Santos. Ella es alergóloga e inmunóloga clínica, egresada del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Ella, dentro de sus pues afiliaciones, es socio activo del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias, es miembro de la Organización Mundial de Alergias, es miembro de la Academia Mexicana de Alergias, Asma e Inmunología, es miembro del Colegio de Alergias, Asma e Inmunología, y bueno, con ella hoy nos va a hacer el favor de instruirnos en el uso e indicaciones de inmunoglobulinas en neonatología. Doctora Wendy, le cedemos la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología. Para mí es un gusto estar representando esta plática con ustedes y esperamos que sea de su agrado y que podamos aprender en conjunto sobre el uso de las indicaciones de inmunología clínica, de inmunoglobulinas en neonatología. ¿Okay? Se ve muy bien la pantalla, ¿verdad? Okay. Se ve bien, doctora. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como ya me presentó la doctora, soy Wendy Yareli Santos, soy pediatra y pues hice la subespecialidad de alergia e inmunología en el Hospital Universitario en la ciudad de Monterrey, aquí en México. ¿Okay? Y bueno, pues para introducirnos un poquito en este tema, sabemos que la utilización de inmunoglobulinas pues ha transformado básicamente el horizonte de algunos pacientes con inmunodeficiencias primarias. De hecho, en nuestra área de inmunología clínica, pues es en donde más utilizamos este tipo de tratamiento, ¿no? Ya que nos ayudan a reducir pues el número de infecciones y demostrando su eficacia en procesos de etiología autoinmune, ¿sí? Si recordamos la mayoría de los errores innatos de la inmunidad, o bueno, no la mayoría, pero sí muchos de ellos cursan con alteraciones de tipo autoinmune, ¿ok? Y pues las inmunoglobulinas intravenosas se han empleado en un amplio espectro de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, como sabemos, enfermedades infecciosas, y en la prevención también de enfermedades injerto contra el huésped, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Ok? Y bueno, para hablar un poquito sobre los mecanismos inmunológicos, cómo actúan las inmunoglobulinas en estas enfermedades, pues tenemos que remontarnos primero también a los antecedentes históricos, ¿verdad? A mí siempre me gusta platicar de cómo fueron surgiendo esos nuevos tratamientos y desde qué año. Realmente la historia de éxito de clínica de la primera aplicación preparados de inmunoglobulina intravenosa se hizo hace más de 40 años por autor que fue P. Imbach, en el que lo utilizó en un paciente con trombocitopenia inmune primaria a una dosis empírica en aquel momento, que fue en 1980, una dosis de 0.4 gramos por kilo de peso corporal, como terapia de reemplazo en un niño que, como les digo, tenía PTI y tenía hipogamaglobulinemia secundaria a un tratamiento supresor prolongado. Que posterior a este primer paciente que se administró con éxito, ya que el recuento de plaquetas comenzó a aumentar inmediatamente después de la aplicación de la inmunoglobulina, pues se fue utilizando a 7 niños más que tenían padecimientos crónicos de origen autoinmune y se encontró con éxito que era seguro y que pues funcionaba para aumentar las plaquetas, ¿no? Entonces, si nos remontamos todavía un poquito más atrás, antes del primer uso como tratamiento clínico, vemos que las inmunoglobulinas realmente pues se descubrieron desde muchísimos años atrás, pero no fue hasta en 1952, pues realmente es reciente, ¿no? En comparación con otras enfermedades, con otros tratamientos, donde se administró por primera vez a un paciente con una inmunodeficiencia primaria, y es
doctor de acá, que era Eugen Bruton, que de hecho el nombre de la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o agamaglobulinemia de Bruton se conoce así por su nombre. Este paciente pues tenía una deficiencia completa de todas las clases de inmunoglobulina, entonces fue desde la primera vez que se empezó a utilizar hasta este entonces, ¿no? Luego ya siguieron haciéndose los diferentes preparados, la OMS publicó diferentes características de cómo deberían de ser estas inmunoglobulinas, hasta que se llegó hasta 1981, donde les mencionaba en la diapositiva anterior que se utilizó con éxito en pacientes con enfermedades de origen autoinmunitario. Y aquí tenemos la línea del tiempo, como les mencionaba, desde años atrás, desde 1890, ¿no? Ya se reportaba eh, ya se reportaban estos anticuerpos en el suero humano. En 1952, gracias a la gamma-globulinemia de Burton, ya se administró, pero si vemos que en el periodo neonatal, pues obviamente es una edad, ¿verdad? Donde realmente casi no se han hecho tantos estudios. Sin embargo, los primeros estudios fueron un poquito años después, en 1987, donde se empezó a utilizar para el tratamiento de la anemia hemolítica en recién nacidos. Y pues posterior a ello se siguieron haciendo estudios, pero realmente se ha utilizado como off-label, o sea que no está aprobado como tal por la FDA o por la Academia Americana de Pediatría hasta la actualidad, pues que se ha utilizado en algunos casos de COVID, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y sobre todo asociados al síndrome inflamatorio multisistémico. Y bueno, para hablar también, pues, para hablar de las funciones de la inmunoglobulina o de cómo funcionan estos padecimientos, es bien importante recordar un poquito de inmunología básica y hablar también de la estructura de las inmunoglobulinas. Recordemos que las 5 clases de inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgE, IgD, pues tienen la misma la misma estructura básica. Sin embargo, todas van a contar con cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas y esta región de bisagra. Realmente las cadenas y tienen una región constante y una región variable. Estas regiones pues van a determinar el tipo de inmunoglobulina y la subclase de estas inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan? Pues van a depender de las porciones que tiene la inmunoglobulina, que la IgG es la más abundante en el cuerpo y que estas moléculas la podemos encontrar en 2 tipos, que pueden estar unidos a la superficie de los linfocitos B, ya que son producidas por estas y funcionan como un receptor de antígeno para reconocer pues un epítopo, ¿no? Que es como la parte más pequeñita del antígeno donde se une cada inmunoglobulina. Y también la podemos encontrar secretadas en suero en los diferentes pues en nuestro cuerpo como anticuerpos, ¿no? De manera soluble, perdón, a eso me refería. Entonces, ¿cómo va a actuar las inmunoglobulinas? ¿Por qué se han utilizado en este tipo de enfermedades inflamatorias o de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, sus funciones van a depender básicamente de su porción Fab, que esta se encuentra aquí como aquí arribita, que es la que funciona básicamente como receptor del linfocito para un epítopo de un antígeno. Entonces, se fijan, 2 de las funciones más importantes que tienen los anticuerpos o las inmunoglobulinas es que va a bloquear los fragmentos C3A y C5A, que son parte del complemento, ¿no? Y que se conocen también como anafilotoxinas, y lo más importante es que van a neutralizar autoanticuerpos, y esto inhibiendo también la producción de autoanticuerpos y también aumentando el catabolismo de estos autoanticuerpos. También hay funciones dependientes de la porción FC, que esta es como la explicación o el mecanismo fisiopatológico de cómo actúan las inmunoglobulinas en las enfermedades que vamos a ver a continuación. Y esto lo que hace es que bloquean o saturan, por ejemplo, este receptor FC, que es de los macrófagos, y los macrófagos van a llegar a fagocitar este antígeno, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de los antígenos de origen fetal, en el caso de las anemias hemolíticas, y bueno, van a inhibir el sistema del complemento y sobre todo van a expander células T
CD4 reguladoras. Si recordamos también un poquito más de inmunología, vamos a recordar que las células T reguladoras son importantísimas en nuestro cuerpo, ya que, como su nombre lo dice, van a tratar de regular toda esa respuesta exagerada que ocurre en las enfermedades alérgicas, en las enfermedades inflamatorias o en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y bueno, también hay otras funciones que son dependientes pues de ambas porciones. Y si se fijan dentro de otras funciones importantes que tienen las inmunoglobulinas, y aquí es donde vamos a ver también, o donde vamos a tener la explicación, ¿no? De por qué se utilizan también en ciertas enfermedades, por ejemplo, con esteroides, porque incrementan la sensibilidad a esteroides y tienen efecto neuroprotector. Es por eso que se utilizan también en diferentes enfermedades desmielinizantes, eh, neurológicas, ¿no? Ok, y bueno, ya que conocimos un poquito la estructura de la inmunoglobulina, la estructura básica, las funciones generales, pues vamos a hablar también de los preparados de inmunoglobulina, ¿no? Estas van a ser preparaciones terapéuticas líquidas o liofilizadas, tienen que ser estériles y que contienen pues el isotipo más abundante en el suero humano, que es la IgG, y que van a estar elaboradas a partir de una mezcla de plasma de donantes de sangre sanos. Se requieren aproximadamente 1000 donantes para que se pueda hacer un frasco de inmunoglobulinas, ¿no? Y pues sabemos que están aprobadas para un número limitado de enfermedades, sobre todo de origen autoinmunitario. Entonces, ¿qué contiene? O sea, la composición que tiene es muy similar a la del suero humano. Por lo general tienen casi siempre IgG exclusiva, con una vida media de 3 a 4 semanas. Recientemente también se han hecho algunas ligadas a las inmunoglobulinas intravenosos, ¿ok? Y como les mencionaba, pueden tener de 0.6 a 40 miligramos de proteína de IgA, ¿ok? Las inmunoglobulinas por lo general pueden administrarse mediante dos vías, vía subcutánea, que es como las utilizamos en algunas inmunodeficiencias primarias, o la vía intravenosa, ¿verdad? Que es la que más se utiliza a nivel intrahospitalaria. Y cada frasco de inmunoglobulina debe tener al menos 5 gramos de IgG intacta, ¿ok? Y bueno, aquí yo sé que la tabla se ve un poquito grande y con mucha información, pero solamente quise poner que en México, por ejemplo, contamos, perdón, con diferentes marcas comerciales de inmunoglobulinas. Sin embargo, bueno, aquí en el norte del país desconozco muchos allá ya por el centro y por el sur, pero aquí en el centro, en el norte del país se utiliza mucho Octagam, que es la imagen que les puse anteriormente, y esta por lo general al 5%. También la podemos utilizar vía subcutánea y Flebogama también lo utilizamos, está bien al 5%, y esta solamente se puede utilizar vía intravenosa, pero por ejemplo en nuestro hospital, en el hospital universitario, Octagam era la que pues teníamos acceso a estas inmunoglobulinas, pero sin embargo sí existen muchos casas farmacéuticas que se comercializan, ¿no? Bueno, dentro de los mecanismos de la inmunoglobulina, se utiliza principalmente como sustitución, como les mencionaba, en en los errores innatos de la inmunidad, inmunomodulación, mecanismos de la porción FAP2, que los mencioné en la diapositiva anterior, mecanismos de la porción FC, sobre todo modulando células de la inmunidad innata, como son las células dendríticas, las células T reguladoras y las células B. Aquí en esta otra diapositiva también puse cómo actúan las inmunoglobulinas a nivel de nuestro sistema inmune innato, ¿no? En las células dendríticas, sobre todo, actúa produciendo o aumentando, por ejemplo, aquellas citocinas que son antiinflamatorias, como interleucina 10, por ejemplo, y bajando citocinas que son proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6. También a nivel de los macrófagos, y este es uno de los mecanismos más importantes que vamos a ver más adelante, es que bloquea ese receptor FC. Entonces, pues disminuye la activación de los macrófagos y pues así se evita la
opsonizar al antígeno y por ende la destrucción del antígeno, ¿no? También en cuanto a los neutrófilos, pues aumenta la muerte de los neutrófilos y disminuye su activación. Y como les mencionaba, sobre todo, esto es bien importante porque expande las células T reguladoras. Y las células T reguladoras pues tienen la característica que son las encargadas de nuestra tolerancia inmunológica. O sea, gracias a las células T reguladoras pues no tenemos nuestro sistema inmune alterado y es pues el que nos mantiene en un estado fisiológico de tolerancia inmunológica, ¿ok? Y bueno, pues en cuanto a las indicaciones y usos en neonatología, la verdad que hay evidencia científica, hay indicaciones que apoyan el uso de inmunoglobulina gracias a todos estos mecanismos que mencioné anteriormente en adultos y de hecho en algunas poblaciones pediátricas, por ejemplo en la enfermedad de Kawasaki, Guillain-Barré, por ejemplo, pero pues en neonatos la evidencia es un poquito menos clara, ¿ok? Entonces aquí es donde entra un poquito la controversia con el uso de inmunoglobulinas. Entonces, antes de entrar a hablar de las enfermedades en las que se han hecho diferentes estudios, quise hablar un poquito también de qué ocurre en el periodo, en el periodo prenatal, perdón, ¿ok? Esto solamente para recordar fisiológicamente que pues en este periodo prenatal es donde van a ocurrir toda la maduración funcional de nuestras defensas inmunitarias de primera línea, es decir, de nuestro sistema inmune innato, ¿ok? Como podemos ver en esta tablita, pues bueno, la hematopoiesis empieza desde las primeras semanas de gestación y se completa hasta el final del embarazo, pero si vemos, por ejemplo, la maduración de aquellos receptores de antígenos empiezan a partir de las 20, 21 semanas de gestación. Vemos que la maduración del complemento no se completa hasta por lo menos la semana 33 de gestación. Y si vemos, por ejemplo, la producción de anticuerpos y el paso, sobre todo trasplacentario, de los anticuerpos se completa más o menos hasta la semana 33 de gestación. Entonces, por eso que los bebés prematuros, pues de por sí tienen una inmunodeficiencia secundaria a su prematurez, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, ¿qué ocurre en el periodo postnatal? Pues en el periodo postnatal, como todos sabemos, pues la inmunoglobulina que se transfiere a través de la placenta es la IgG, ¿no? Entonces, usualmente al momento de nacer, los bebés tienen pues los niveles, los anticuerpos de la madre. Pero ¿qué pasa? Alrededor de aproximadamente los 6 meses ocurre un periodo de inmunodeficiencias transitorias. Esto se le llama hipogamaglobulinemia fisiológica de la infancia, ¿no? Y es cuando empiezan a decrecer estos anticuerpos. Por lo general, la IgA y la IgM son bajas al momento del nacimiento en comparación de los adultos, ¿verdad? Y bueno, si tenemos una IgM positiva, pues eso puede indicar que nuestro pacientito está cursando con alguna enfermedad. Y pues como sabemos, la que se transfiere a través de la leche materna es la IgA. Entonces, como vemos aquí en esta tablita, lo que quiero mencionar es que apenas hasta para los 3 años de vida se completa toda esta parte de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, los niños antes de los 3 años de edad tienen de por sí ya unas inmunodeficiencias secundarias por falta de maduración de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y sobre todo también porque todavía no se alcanza el microbioma que se va a tener en la vida adulta y esto depende mucho también de la vía del parto. ¿Ok? Y bueno, en esta tablita puse algunas indicaciones que se sugieren, ¿verdad? Porque no todas están, no existe evidencia científica completa de todas. Vamos a empezar hablando de la enfermedad hemolítica del recién nacido, las trombocitopenias aloinmunes también. ¿Qué dice la evidencia científica sobre tratar o no tratar la sepsis neonatal con inmunoglobulinas? Otras infecciones donde se han visto reportes. Vamos a hablar un poquito de las inmunodeficiencias primarias, pero pues en esta etapa tan pequeña de la vida, pues realmente es muy difícil el diagnóstico y etcétera. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre
La enfermedad hemolítica aloinmune en el recién nacido, esta pues se considera la primera indicación y la más común de inmunoglobulinas intravenosas pues para prevenir la hiperbilirrubinemia grave, ¿no? Pues como sabemos, en cuanto a la fisiopatología, pues ocurre hemólisis de los eritrocitos gracias a estos anticuerpos que son IgG, recordemos, derivados de la madre, ¿ok? Todos conocemos los dos grupos más importantes, que es la incompatibilidad ABO y la enfermedad hemolítica RH. ¿Qué ocurre en la incompatibilidad ABO? Normalmente las mamás que tienen grupos sanguíneos A o B solamente producen IgM, no se produce IgG. Entonces la IgM, recordemos que no pasa la barrera transplacentaria, ¿no? ¿Y qué pasa en la enfermedad hemolítica RH? Usualmente no sabemos qué ocurre cuando la mamá se expone al antígeno, que probablemente es derivado del padre, y que ocurre en embarazos previos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si se produce IgM, a lo mejor en el primero y en el segundo embarazo todavía no existe esta producción de IgE. Recordemos que la IgM es la primera inmunoglobulina que siempre se produce y que derivada de ella se siguen produciendo el resto de inmunoglobulinas. Entonces, pues con la subsecuente exposición, pues estos pacientes pues ya producen IgG y pasa a través de la placenta causando hemólisis en el recién nacido, ¿no? Entonces, pues debido a la fisiopatología de esta enfermedad, la aplicación de inmunoglobulina intravenosa se ha propuesto como una intervención potencial que puede disminuir la gravedad de la hemólisis y por lo tanto la hiperbilirrubinemia asociada. El mecanismo, como les mencionaba, no está del todo claro, pero pueden considerarse, por ejemplo, las funciones, ¿se acuerdan que les mencioné? De acuerdo a la porción FC, ¿no? Lo que hace es que bloquea. Entonces, por ejemplo, lo que haría la inmunoglobulina es que impide, por ejemplo, que este anticuerpo que se va a unir a su antígeno para formar el complejo antígeno-anticuerpo, pues o satura esos receptores o bloquea la unión. Entonces, eso impide que el macrófago llegue y vaya a fagocitar el eritrocito neonatal, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la evidencia científica sobre el uso de la inmunoglobulina? ¿Realmente funciona o no funciona? ¿Ok? Y bueno, en 2004 la Academia Americana de Pediatría sí recomendó el uso de inmunoglobulina intravenosa para la enfermedad hemolítica aloinmune del recién nacido, sobre todo si los niveles de bilirrubina sérica continúan aumentando a pesar de tener una fototerapia intensiva o se acerca a los niveles para los cuales es necesaria la exsanguinotransfusión. ¿Okay? La Academia Americana de Pediatría recomienda una dosis de 500 miligramos a 1 gramo por kilo de peso IB en una infusión de 2 horas. Y bueno, ¿en qué se basó la Academia Americana de Pediatría para poder hacer estas recomendaciones? Se basó pues en diferentes revisiones sistemáticas, ¿no? El ejemplo sobre todo en esta, como les digo, es un poquito viejita del 2004, pero se basó en esta revisión sistemática en donde el objetivo principal era pues saber si realmente la aplicación de inmunoglobulina iba a disminuir o no la exsanguinotransfusión, la mortalidad y la estancia hospitalaria. ¿Okay? A partir de ahí surgieron muchísimos más estudios, como les mencionaba, más recientes, pues del 2004, 2003, etcétera, pues hasta el 2018 de los más recientes, se empezaron a hacer diferentes revisiones sistemáticas, metaanálisis acerca de si realmente pues vale la pena, ¿no? Someter al recién nacido al tratamiento con inmunoglobulina. Y bueno, y en esta revisión sistemática, que incluyó 9 estudios elegibles que sí eran ensayos controlados aleatorios y la verdad que se incluyeron un bastante número de participantes, 658 participantes, y fue un estudio de los más largos y más grandes que se han hecho, ya que fue desde 1992 hasta el 2013. Y bueno, en este estudio se mostró que efectivamente existe una reducción significativa en la necesidad de exsanguinotransfusión, aunque el estudio tiene sus limitaciones, ya que menciona que la mayoría de estos ensayos en donde se hizo de manera prospectiva, pues tenían un alto riesgo de sesgo, ya que
Por ejemplo, en estos estudios no se determinaba, por ejemplo, qué nivel de bilirrubina tenías que tener para hacer una exsanguinotransfusión o, por ejemplo, qué criterios utilizaron para el alta del paciente. Entonces, también se encontró en este estudio que el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa se asoció con la reducción significativa en el nivel máximo de bilirrubina y también la duración de la fototerapia, una estancia hospitalaria más corta y afortunadamente pues no se encontraron tantos efectos adversos. Entonces, posterior a en este mismo estudio, nada más los autores se ponen en mucha duda porque por el alto riesgo de sesgo que tenían estos ensayos controlados. Sin embargo, hubo 2 estudios que sí fueron controlados con placebo, donde no mostraron ningún efecto de la inmunoglobulina sobre la exsanguinotransfusión. Los autores al final concluyen que ellos no lo recomiendan, sin embargo, este, sin embargo, eh, para evitar, por ejemplo, o en el lugar en donde no se puede hacer una exsanguinotransfusión, pues es una buena alternativa, ¿no? Posterior a ello, pues siguieron los estudios porque cómo es que la Academia Americana de Pediatría sí lo recomienda, pero luego en este ensayo que fue muchísimo grande no se recomendaba. Entonces, pues se siguieron haciendo diferentes metaanálisis y en este, por ejemplo, solo se incluyeron 40 pacientes que tenían enfermedad hemolítica del recién nacido, agrupados en 2 grupos. Y bueno, aquí a estos pacientes sí se les realizó exsanguinotransfusión si la bilirrubina aumentaba arriba de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Entonces se dividieron en 2 grupos. El grupo A recibieron solamente fototerapia, el grupo B recibieron inmunoglobulina intravenosa a 0.5 gramos por kilo en dosis única más fototerapia. Entonces, como podemos ver aquí, realmente el grupo B, que fue el grupo que recibió inmunoglobulina con fototerapia, pues empezaron a tener disminución del nivel sérico de bilirrubina total mucho más rápido que aquellos que solamente recibieron fototerapia. Y pues también el número de exsanguinotransfusión efectivamente se redujo en estos pacientes y vemos que el grupo, por ejemplo, que recibió inmunoglobulina con fototerapia, pues tuvieron menos exsanguinos transfusiones a estos pacientes. Y por último, pues los días de estancia intrahospitalaria y la necesidad de fototerapia se disminuyó en aquellos pacientes pues, que recibieron inmunoglobulinas intravenosas. Entonces, con esto yo con estos estudios y estos ensayos más, pues podríamos concluir de que sí se debe de recomendar en aquellos pacientes, pero sobre todo para evitar exsanguinos transfusión, ¿no? Cuando los niveles son muy altos y sobre todo en aquellos pacientes que tienen incompatibilidad de RH o que tienen pues un nivel de hemólisis mucho mayor. Y bueno, la siguiente enfermedad que se ha estudiado para el uso de inmunoglobulinas es la trombocitopenia aloinmune neonatal. Esta, pues recordemos que es muy similar a las incompatibilidades RH y ABO. Es una trombocitopenia que está causada también por anticuerpos antiplaquetarios materno-fetales, ¿ok? Y esto también, pues, es cuando la mamá se expone por primera vez, por ejemplo, a un antígeno que va derivado del padre. Entonces, empieza a producir anticuerpos IgG, que son antiplaquetarios y que también pasan la barrera placentaria, y esto conlleva pues a una destrucción temprana de plaquetas, ¿no? El antígeno plaquetario humano que más se ha relacionado es el HPA1A. Entonces, este se considera el desencadenante más común para la formación de los anticuerpos maternos y por lo tanto de la trombocitopenia fetal y neonatal. A diferencia de la incompatibilidad de RH, por ejemplo, este afecta más al primogénito, ¿no? Entonces, pues, dentro de las terapias que se han considerado en la trombocitopenia inmune neonatal, pues se han utilizado también terapias antenatales, ¿no? Y esto porque como afecta al primogénito, entonces la clave del tratamiento, o bueno, lo que más se considera como base del tratamiento es la identificación, ¿no? Cómo identificar un paciente que pueda estar teniendo trombocitopenia. Entonces, pues se basa en una adecuada historia clínica y dependiendo, por ejemplo, en embarazos posteriores, qué tan grave fue la trombocitopenia que tuvo el hijo anterior. Entonces,
pues han hecho diferentes estudios también para, sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, del tratamiento es prenatal, ¿ok? Se han utilizado terapias invasivas y no invasivas. Dentro de las invasivas está el uso de inmunoglobulinas con esteroides. Dentro de las no invasivas, dentro de las invasivas, pues muestreos de sangre fetal guiado por ultrasonido y transfusión de plaquetas antenatal, ¿ok? Entonces aquí en este estudio, pues se hizo de apenas 4 ensayos controlados aleatorios y 22 estudios no aleatorios. Y aquí se encontró que el tratamiento solamente con inmunoglobulina tuvo una tasa de éxito del 98.7% para prevenir la hemorragia intracraneal. Bueno, olvidé mencionarle que pues obviamente los sangrados masivos es la principal complicación de esta enfermedad, aunque es una enfermedad rara, y pues la complicación más temida siempre es la hemorragia intracraneal, ¿no? Y pues ya que solamente ocurrieron 4 hemorragias intracraneales en 315 embarazos. Además, en esta revisión sistemática se encontró que pues, no hubo ningún beneficio de agregar esteroides a la inmunoglobulina intravenosa. Ahora bien, aquí tampoco se ha establecido, desde qué semana de gestación, por ejemplo, se empieza a utilizar, bueno, en estos estudios, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, se debe de estandarizar el riesgo, sobre todo si es un embarazo subsecuente. Entonces, ¿desde qué semana? Y realmente hay otros artículos que sí recomiendan, por ejemplo, una dosis como manejo antenatal de 0.5 gramos por kilo empezando a la semana 24 de gestación, y esto si hacemos una estandarización de riesgo, es decir, dependiendo de, por ejemplo, el embarazo anterior, qué tan graves son, porque pues algunos pacientes pueden cursar con trombocitopenia asintomática y que podemos encontrar el hallazgo de laboratorio de forma incidental o buscando, por ejemplo, otro tipo de alteración, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, la mamá ya tuvo 2 partos anteriores donde el niño tuvo trombocitopenia grave, tuvo necesidad de transfusiones, se debería de empezar desde la semana 12 a 16 y esto se debe de continuar hasta el embarazo. Entonces, realmente eh, hay evidencia científica que soportan que se deban de utilizar estas inmunoglobulinas en la terapia de la trombocitopenia inmune neonatal de manera antenatal, ¿ok? Ahora bien, pero postnatal, ¿no? Que es lo que a lo mejor esto le compete un poquito más a los ginecólogos, pero de manera postnatal. Entonces, realmente el tratamiento actual consiste pues en la transfusión de plaquetas, ¿no? Lo ideal, en un mundo ideal, sería que fueran plaquetas con HPA seleccionados, ¿no? Que es con el antígeno antiplaquetario específico. Pero bueno, no en todos lados se puede conseguir específico, más con lo difícil que son las donaciones, pero se puede hacer de donantes también que no sean HPA específicos o seleccionados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta revisión sistemática, se incluyeron pacientes a los cuales se les hizo transfusión de plaquetas versus a los que se les aplicó inmunoglobulina intravenosa ya una vez que nació el paciente. Aquí se identificaron un total de 754 lactantes. Perdón, de estos lactantes, 147 recibieron inmunoglobulina intravenosa y otras modalidades de tratamiento, es decir, transfusión de plaquetas o esteroides. Y 26 de estos pacientes recibieron solamente inmunoglobulina sin intervenciones adicionales, es decir, sin transfusión, sin agregar pulsos de esteroide. Y pues bueno, en esta revisión sistemática se encontró que realmente la administración de inmunoglobulina intravenosa no mostró evidencia clara de mejorar ninguno de los resultados evaluados. ¿Cuáles eran los resultados evaluados? La mortalidad durante la estancia intrahospitalaria, el aumento de plaquetas más pronto, ¿ok? Y la disminución de padecer o de tener una hemorragia intracraneal, ¿ok? Y bueno, y aquí, pues en este otro estudio, perdón, este,
en este otro estudio, que también a partir de ahí, les digo, siguieron surgiendo estudios de que más metaanálisis, más revisiones sistemáticas. Aquí se hizo una corte bastante grande en donde este estudio es un poquito, pues fue al año siguiente, ¿no? En 2019, en donde los pacientes, pues se utilizaron diferentes modalidades para el tratamiento de la trombocitopenia inmune. Y bueno, aquí curiosamente lo puse porque me llamó la atención que, por ejemplo, a estos pacientes, bueno, cada color, ¿no? Era a 34 pacientes no se les dio ningún tratamiento, a uno se les transfusó con anticuerpo antiplaquetario HPA compatible, otros que fue así random, no eran selectivos, a otros se les dio inmunoglobulina junto con la transfusión, que son los verdecitos aquí menta, y el verde más oscuro, que solamente fueron 9 pacientes recibieron inmunoglobulina intravenosa. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente, pues los pacientes, como les mencionaba, que tienen la transfusión de plaquetas con este, con el antígeno, pues empezaron a tener un aumento más rápido del número de plaquetas, pero aquí curiosamente si vemos los pacientes que se les agregó inmunoglobulina intravenosa, pues realmente no hubo tanto aumento del número de plaquetas y si se fijan, empezaron a aumentar todavía mucho más rápido aquellos pacientes que no recibieron ningún tratamiento. Entonces llamó la atención en este estudio, pues eso, ¿verdad? Que realmente no se aportó ningún beneficio el utilizar las inmunoglobulinas intravenosas. Tampoco se redujo el número de hemorragia intracraneal y pues nada más. Okay. Y bueno, hablando un poquito de las infecciones neonatales, pues uno de los estudios más grandes que se hizo sobre el tratamiento y la profilaxis de la sepsis neonatal fue este grupo INIS. Este grupo llevó a cabo aproximadamente casi 3.500 recién nacidos atendidos por neonatólogos en 9 países diferentes en más de 113 hospitales. Y esto pues, se publicó en el New England, pero ya es un poquito viejito, como del 2012, 2013 más o menos, donde realmente desde ese entonces ya se había encontrado evidencia científica de que el uso de inmunoglobulinas tanto para tratamiento como profilaxis de sepsis neonatal pues no tenía ningún beneficio. Aquí en este estudio se los, pues realmente los dos resultados primarios que se obtuvieron fueron la muerte o las discapacidades mayores del desarrollo neurológico a los 2 años de edad. Cabe recalcar que pues obviamente la población de estudio tenía mucho que ver si eran prematuros, qué peso tenían al nacer, por ejemplo, si eran de término, etcétera. Y pues también el tipo de patógeno, el tipo de antibióticos que utilizaban, ¿no? Pero pues a partir de este grupo, de este estudio que fue uno de los más grandes por el número de pacientes incluidos, empezaron todavía más investigaciones, ¿verdad? Entonces aquí, como les mencionaba, se encontró en este estudio que el uso de inmunoglobulina polivalente no tuvo ninguna diferencia significativa en el riesgo de complicaciones mayores u otros resultados adversos en recién nacidos que tuvieran sepsis comprobada o sepsis sospechada. ¿Okay? Y bueno, a partir de ahí también surgieron más estudios. Aquí puse pues un poquito más de evidencia científica. Esta fue una revisión de Cochrane también, que se incluyeron aproximadamente 3.973 lactantes. Y aquí el objetivo de esta revisión pues era evaluar los efectos de la inmunoglobulina sobre la mortalidad y morbilidad causadas por la infección, ya sea sospechada o comprobada al momento del ingreso del estudio de los recién nacidos, ¿no? Y también como un segundo objetivo, evaluar el análisis de subgrupos sobre los efectos que tenía la inmunoglobulina intravenosa que estaba enriquecida con IgM. Como les había mencionado, usualmente son preparados que solamente tienen IgG, pero hay algunos preparados que pueden estar enriquecidos con IgM. Aquí se evaluaron varios parámetros: la mortalidad durante la hospitalización, la combinación de muerte y discapacidad a los 2 años de edad y también la estancia intrahospitalaria. Y bueno, y acá en esta revisión de Cochrane, pues se encontró que cuando había sospecha clínica de infección o cuando existe una infección comprobada, pues realmente la mortalidad durante la estancia intrahospitalaria no fue significativamente diferente después del tratamiento de inmunoglobulina. Y
pues la muerte o discapacidad mayor a los 2 años de edad corregida, pues tampoco fue diferente en aquellos pacientes después del tratamiento. A estos pacientes se les dio seguimiento 2 años después y se mandaron cuestionarios a las madres. Entonces, no hubo tampoco ninguna diferencia significativa en la mortalidad durante la estancia hospitalaria después de la administración de inmunoglobulina enriquecida con IgM. Y pues básicamente em, podemos concluir de estos dos grandes estudios, esta revisión de Cochrane y esta revisión sistemática, ya que incluyeron un número muy grande de lactantes, ¿no? Pues realmente que no, agregar inmunoglobulina al tratamiento de sepsis o como profilaxis en caso de sospecha, pues realmente no muestra ninguna reducción en la mortalidad durante la estancia hospitalaria, ni de muerte o discapacidad importante a los 2 años de edad en lactantes con infección sospechada o comprobada. También que pues como les mencioné, podemos concluir que la inmunoglobulina G enriquecida con IgM tampoco reduce significativamente la mortalidad y pues por lo tanto no se recomienda la administración, perdón, por lo tanto no se recomienda la administración rutinaria de inmunoglobulina intravenosa ni enriquecida con IgM para prevenir la mortalidad en lactantes que tengan infección neonatal, ya sea sospechada o comprobada. También estuve investigando un poquito más acerca, pues, sepsis es lo que más se ha estudiado a lo largo de los años, y encontré algunos artículos que han sugerido también el uso de inmunoglobulina intravenosa en infecciones neonatales por enterovirus, y hay poca evidencia en la literatura. Sí se han hecho reporte de casos en aquellos niños en que se ha aislado enterovirus y que como principal manifestación han tenido hepatitis. Este, se han utilizado la inmunoglobulina intravenosa, no se ha encontrado que reduzca significativamente la carga viral en sangre o orina, y el estudio más extenso que se ha hecho hasta el momento, bueno, hasta el momento que hice la revisión por enterovirus, incluyó a 65 recién nacidos, en los cuales se administraron las primeras 72 horas de enfermedad y pues tuvo resultados favorables, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente son estudios un poquito más pequeños, que solamente se han reportado en 1 o 2 ocasiones, por lo tanto, la dosis, frecuencia de administración y el perfil de seguridad pues tampoco están establecidos. También en las infecciones neonatales por parvovirus. Recordemos que la infección materna perinatal nos puede llevar a una hidropesía y anemia fetal. También se ha utilizado en recién nacidos que tienen o infección con parvovirus y que han tenido anemia fetal. Pues se ha reportado que sí ha habido casos de éxito con el uso de inmunoglobulinas. Uno de ellos, o el primero que se reportó en literatura, era un lactante que fue tratado a los 15 días de vida. Sin embargo, pues solamente les digo, han sido reportes de caso, no hay informes o no hay una estandarización de qué dosis se utilizaron, con qué frecuencia. Y el segundo niño, que fue tratado también con inmunoglobulina intravenosa, se administró a 1 gramo por kilo cada 3 semanas durante 8 meses. Y bueno, estas son algunas de las dosis recomendadas. Por lo general va de 0.5 a 1 gramo por kilo, pero recordemos que no hay evidencia clínica hasta el momento. Y bueno, actualmente, ya casi para terminar, pues vamos a hablar de la enfermedad neonatal por coronavirus 19. Recordemos que pues actualmente del 2020 para acá empezaron a surgir muchísimos estudios, sobre todo del uso de inmunoglobulinas en adultos, ¿no? Mucho menos en población pediátrica. Aquí nada más puse para hacer un resumen del COVID de inicio temprano y el inicio tardío, pero sobre todo pues recordemos que muchos de los niños pues no tienen estas manifestaciones tan graves de COVID. Sin embargo, pues sí se han reportado en la literatura de que pues el síndrome inflamatorio multisistémico está asociado pues en la edad pediátrica y en recién nacidos, ¿no? Recordemos que pues es un estado proinflamatorio como tal. Los pacientes pueden tener pues hipoxemia, infiltrados pulmonares, elevación de reactantes de fase aguda, miocarditis, el péptido natriurético elevado, incluso pudieran llegar a tener miocarditis o alteración de las arterias coronarias, muy similares
a Kawasaki, ¿no? También manifestaciones gastrointestinales. Entonces, siempre y cuando pues haya la historia clínica de que la madre haya estado en contacto con el virus, ¿no? Entonces, en la población pediátrica, sí se han hecho estudios, este estudio es del 2021, si no me equivoco, fue aquí se publicó en el New England, donde se estudiaron a 614 niños que tenían el síndrome inflamatorio multisistémico y donde se, eh, se les aplicó inmunoglobulina intravenosa, inmunoglobulina con glucocorticoides y solo glucocorticoides para tratar este síndrome, ¿no? Y aquí pues no se encontraron diferencias en la recuperación del síndrome entre los niños que fueron tratados con inmunoglobulina versus los niños que fueron tratados con glucocorticoides y con glucocorticoides con inmunoglobulina. Sin embargo, pues en neonatología todavía la evidencia aún es mucho más escasa, ¿no? Se han hecho reportes de caso, bueno, yo encontré estos dos reportes donde se utilizó el uso de inmunoglobulinas en un niño que tenía pues síndrome inflamatorio multisistémico con un síndrome em, em, de 2 días, perdón, y bueno, aquí se encontró, pues obviamente no está descrito si, o sea, no sabemos si fue la inmunoglobulina, si fue el esteroide, si fue la anakinra, porque en este paciente, por ejemplo, se utilizaron anakinra, que es un antagonista de la interleucina 1, para tratarlo, pero sí se encontró que hubo mejoría, ¿no? Es como los reportes de caso que encontré hasta el momento, pero no se han hecho. Y este otro segundo estudio, que donde se utilizó era un recién nacido de término que también tenía PCR por COVID, sepsis neonatal, fiebre consistente, al final se diagnosticó como un síndrome multisistémico, pero era refractario, ya que se le dio dosis de inmunoglobulina intravenosa muy similar a la dosis que se administra en la enfermedad de Kawasaki, aspirina, pulso de metilprednisolona y al final pues terminó utilizándose anakinra. Aquí quise poner esto porque a lo mejor no es evidencia científica de que funciona como tal en el síndrome multisistémico, pero pues se puede utilizar como coadyuvante y sobre todo que no se han reportado efectos secundarios, ¿ok? Con el uso de inmunoglobulina ni mortalidad, sobre todo en neonatos, ¿ok? Entonces, actualmente las guías pues recomiendan que podemos utilizar esteroides más inmunoglobulina intravenosa en aquellos pacientes que tengan una enfermedad de moderada a grave por COVID o que tengan una disfunción ventricular grave, dilatación, aneurisma de la arteria coronaria o que cumplan criterios diagnósticos para enfermedad de Kawasaki. Se recomiendan altas dosis como de 2 gramos por kilo, similares a las de la enfermedad de Kawasaki y puede dividirse en 2 dosis, esto dependiendo del grado de disfunción ventricular que tenga nuestro paciente. Y bueno, en otras enfermedades en los donde se ha reportado el uso de inmunoglobulinas también con un perfil de seguridad bastante bueno, pues obviamente en los errores innatos de la inmunidad, que es como nuestra área especial, ¿no? Que la utilizamos como sustitución. Lastimosamente, en el periodo neonatal a veces es muy difícil diagnosticar una inmunodeficiencia primaria por pues, el paso de anticuerpos, ¿no? A través de la leche materna o a través del transplacentario. Entonces, el paciente por lo general, a menos que sea una inmunodeficiencia combinada grave, digo, podríamos hablar toda otra clase acerca del uso de inmunoglobulinas en estos pacientes, pero en algunas enfermedades como síndrome de Wiskott-Aldrich, que también se manifiesta con trombocitopenia, eczema, por ejemplo, y una inmunodeficiencia combinada se puede utilizar. A veces podríamos llegar a diagnosticarlo en bebecitos muy chiquitos, pero por lo general las inmunodeficiencias las empezamos a sospechar o a diagnosticar a partir de los 6 meses de edad, que es cuando empiezan a disminuir los niveles de inmunoglobulina. La enfermedad de Kawasaki, pues ya sabemos que es parte del tratamiento junto con el ácido acetil salicílico y con los esteroides. En caso de fiebre persistente, también se han hecho reportes de caso en Kawasaki neonatal. Y la hemocromatosis neonatal de esta
También, al igual que la trombocitopenia alboinmune primaria, sobre todo el éxito del tratamiento de la inmunoglobulina ha sido de manera antenatal, ¿ok? O sea, a los bebés o a las madres que se hace el diagnóstico de manera antenatal se puede administrar inmunoglobulina intravenosa. No así existe suficiente evidencia para poder recomendarlo ya una vez que nace el niño. Y pues en lupus neonatal, recordemos que sobre todo se ha reportado en aquellos pacientes o también de manera antenatal como para prevenir las arritmias, ¿no? Que se producen en lupus neonatal. Tampoco existe suficiente evidencia que soporte el uso de inmunoglobulinas en lupus neonatal. Y bueno, en cuanto a la seguridad, que ya para terminar, quería mencionar que pues la enterocolitis necrotizante ha sido uno de los efectos secundarios más comunes que se han reportado con la infusión de inmunoglobulinas. Sin embargo, como la enterocolitis necrosante en esta edad pues es multifactorial, no se ha determinado exactamente si es por la infusión de inmunoglobulina o por todas las comorbilidades que llevan los recién nacidos prematuros, ¿no? Trombosis, ya los preparados de inmunoglobulina no deben de tener actividad trombolítica. Se ha reportado una incidencia de 1 al 18%. Anafilaxia, pues como toda administración de medicamento existe el riesgo de anafilaxia, sin embargo, pues en la literatura que yo leí, pues no se han reportado casos de anafilaxia en neonatos. Y bueno, apneas y arritmias cardíacas, esto sobre todo debe vigilarse durante la infusión, ¿verdad? No después de la infusión, no se han reportado casos tampoco. Y por ahí leí que cierta mortalidad no se ha reportado tampoco y los números de casos de falla renal aguda también han sido muy pocos. Y bueno, como conclusiones de ese tema, podemos ver que la justificación de su uso se basa sobre todo en los efectos inmunomoduladores, antiinflamatorios e inmunoprotectores que tienen las inmunoglobulinas intravenosas. Actualmente en México, bueno, del Colegio de Inmunología contamos con un consenso de la administración de inmunoglobulinas en donde se recomiendan aquí en México sí existe la recomendación de que podemos administrar una dosis de 2 gramos por kilo en 2 días en el tratamiento de la trombocitopenia alloinmune postnatal, y para la enfermedad hemolítica del recién nacido recomiendan dosis de 500 miligramos por kilo para reducir sobre todo el requerimiento de exsanguinotransfusión. Y bueno, como parte de todo eso, pues mencionar que no existe evidencia que respalde la eficacia de la IgG intravenosa de forma rutinaria para disminuir la mortalidad en pacientes con sepsis neonatal, y que tampoco existe evidencia científica que respalde la prescripción profiláctica, o sea, de sepsis, con la administración rutinaria de inmunoglobulina intravenosa en recién nacidos prematuros o con bajo peso. Y bueno, y aquí podríamos poner este gráfico donde resume todas las enfermedades básicamente en donde se han hecho estudios en el periodo neonatal. Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias a todos. Pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. La voy a dejar con la doctora Angélica Jiménez, residente de neonatología del Sanatorio Tamendi, quien va a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Okay. Buenas noches, doctora. Un placer saludarla. La felicito por la exposición. Gracias. Le transmito algunas preguntitas. La primera dice, ¿cuál sería su recomendación sobre el uso de la inmunoglobulina en la enfermedad hemolítica? Ok, bueno, como lo mencioné, existe evidencia que respalda y que no respalda el uso de inmunoglobulinas. Sin embargo, si hacemos caso a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y a nuestro consenso de inmunología y del uso de inmunoglobulina, lo debemos de usar en aquellos neonatos que tengan un alto riesgo de, pues, kernicterus y que pues requieran una exsanguinotransfusión, sobre todo para disminuir la exsanguinotransfusión, disminuir la necesidad de fototerapia y pues disminuir la estancia hospitalaria, pues sí se recomienda. ¿Okay? Y estas son las dosis como mencioné ahorita, anteriormente. Nuestro consenso mexicano recomienda de 500 miligramos por kilo, ¿okay? Para reducir sobre todo el requerimiento de exsanguinotransfusión. Perfecto.
En su experiencia, ¿qué opinión le merece el uso de inmunoglobulinas durante el cuadro de choques sépticos en un recién nacido, principalmente los prematuros? Sí, realmente en cuanto a choque séptico, hay evidencia en niños más grandes, en la población pediátrica. Sin embargo, en el periodo neonatal no existe realmente evidencia científica de que ayude. Como les mencionaba, pues no se debería de utilizar, no aporta ni disminuye la mortalidad tampoco en estos pacientes. Entonces, en opinión personal y de acuerdo a la evidencia científica, pues no deberíamos de utilizar. Perfecto. ¿Alguna contraindicación conoce absoluta para el uso de la inmunoglobulina en recién nacidos los prematuros? Pues contraindicación como tal, pues podría hablarse de pacientes con falla renal aguda, pacientes con arritmias cardíacas, pacientes que presentan apnea, por ejemplo, son contraindicaciones ya que pueden ser efectos secundarios dentro de la infusión de inmunoglobulinas. Ujú. Muy bien. ¿Y existe alguna evidencia de qué tipo de enfermedades tienen mayor efectividad del uso de inmunoglobulinas? Se me ocurre, por ejemplo, una etiología viral o bacteriana. Eh, En cuanto a sepsis, bueno, no, la mayor evidencia es con las incompatibilidades ABO y Rhesus, esa es la mayor evidencia, y antenatal con la trombocitopenia aloinmune primaria es donde más se ha considerado, es donde más existe evidencia. De etiología, como mencionaba, hay reportes, pero solamente en enterovirus, parvovirus y actualmente en COVID-19, simplemente reportes, y todos estos ensayos que se hicieron con sepsis, por ejemplo, pues había muchos patógenos, ¿no? Sobre todo de origen bacteriano, entonces, no hay como una etiología como tal, más que en enterovirus y parvovirus que se ha visto que disminuyen la carga viral. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Ok, a ustedes. Pues sería todo, creo que ya no hay alguna otra pregunta y pues no nos queda más que felicitar a la doctora Wendy por su amable participación, excelente ponencia y pues esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañe. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya gustado. Placer. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego a todos.